Hola mis hermanos, Yahweh le bendiga. Hoy estamos aquí para compartir la parashá número 24 que se encuentra en Vayikra, y la parashá se le nombra como y llamó. Se menciona y llamó en esta parashá. Está en Levítico 1. Vamos a hablar de lo que es el Corbán, este Corbán Olá, ¿sí? Es acercarse. Corbán significa acercarse y Olá es ascensión, ¿sí? Y esa palabra Olá se traduce acá como holocausto. Vamos a leer la aliyá número 1 de esta parashá. Dice, llamó Yahweh a Moshe, aquí está. Dice, llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ofrenda es Corbán. Si su ofrenda fuere holocausto, ahí está el Corbán Olá, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los coaníes, sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Esto es muy importante. Y los hijos de el Cohen Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los Coanín, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el Cohen, el sacerdote, hará arder todo sobre el altar. Holocausto, olá, es ofrenda, es corbán encendida de olor grato para Yahweh. Es corbán olán, de olor grato para Yahweh. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y degollará al lado norte del altar delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Dice allí, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el Cohen lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto, olá, es corbán encendida de olor grato para Yahweh. Hasta allí es la día de hoy. Yo quisiera explicar algunos pasajes que encontramos por allí en la Tanaj, en la Biblia, y vamos a ver lo que es Primera de Samuel. Primera de Samuel habla de algunos sacrificios. Justamente en ese contexto donde Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, está en 15, 1 Samuel 15, no cumplió así la palabra de Yahweh. Entonces viene la palabra del profeta de este Naví, ¿sí? Que es Samuel o Esmuel, y aquí está la palabra, en el 22, y lo confronta y le dice, en el 22, aquí, y Samuel dijo, voy a marcarla para que lo lean conmigo, hasta aquí. Y Samuel dijo, si complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Yahweh, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quédense con ese texto y le voy a compartir otro texto también que habla algo similar de este profeta Yesaya o Isaías, que está en el capítulo 1. Vamos a verlo. Síganme con la lectura allí. Hablando de nuevo, ¿no es cierto?, donde Yahweh no se complace en estos sacrificios, en estos corbán. Pero vamos a entender por qué lo dice, y también quiero que
lo entendamos todo de la forma que yo lo entiendo al día de hoy. Vamos a esperar que se me cargue allí. Aquí está, en el 1:11. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Yahweh, ¿para qué me sirve? Allí. ¿Para qué me sirve? Dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice, hastiado soy. Y vamos a... Bueno, yo quisiera allí compartir también un poquito de por qué esto, de por qué Yahweh no acepta estos sacrificios en ese momento, pero también hay que ver el contexto de lo que ha sucedido, lo que ha pasado, y entendemos hoy en día que los sacrificios, que muchas veces nosotros venimos con una mente de decir, voy a entregarle algo a Yahweh para que no se enoje conmigo, para que me perdone, voy a regalarle algo de mí, que salga de mí, a Yahweh, a Dios, para que Él me perdone, para que Él se agrade, para que los demás también vean en nuestro interior, en nuestro exterior, quiero decir, porque muchas veces lo hacemos también para el otro. Muchas veces venimos porque la mayoría hemos comprendido que venimos porque nos damos nosotros como un sacrificio vivo, como dice allí en el Brit Hadashah. Pero ¿qué pasa? El pensamiento muchas veces es errado y equivocado. Es errado. ¿Por qué? Porque con este pensamiento que les hablaba, venimos muchas veces y decimos, cuando cometemos un error, transgredimos la Torá quizás hoy en día, pero antes cuando cometimos un error, cuando estábamos mal, veníamos y decimos, no, yo voy a pedir a Dios y voy a pedir que me sane, que haga un milagro en mi vida, voy a entregarme, voy a prometerle y empezamos a hacer un montón de cosas que no entendemos bien, ¿sí? No entendemos bien. Entonces, el solo hecho de pensar que nosotros le damos algo a Dios, está equivocado, porque todas las cosas le pertenecen a Él. Absolutamente todas las que tenemos, hasta nosotros mismos le pertenecemos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darle a Él que no necesita nada, sino más bien nosotros? Entonces, el concepto sería que nosotros, cuando nos equivocamos, cuando queremos de Él acercarnos, cuando queremos de Él ese perdón, ese es el motivo, esa es la motivación que nos lleva a nosotros a entregarnos, a darnos como esa Corban Olá. Ese Corban Olá que habla aquí la primera Liyá. Y vamos a ver y vamos a entender un poquito de lo que hablo. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios también 15. Y claro, aquella persona que venía, que cometía, dice ahí la palabra, vamos a verlo en Proverbio 15:8. Aquella persona impía, ¿quiénes son los impíos? Aquellos que transgreden, aquellos que están endurecidos, ¿sí? Aquellos que quizás no les interesa hacer el mal. Esas son las personas impías, ¿sí? No les interesa el daño que puedan causar. Estas personas venían y ofrecían a Yahweh como si le entregaran algo, como si le regalasen algo. Y era un pensamiento errado. Era un pensamiento errado. Dice aquí en Proverbio 8, el sacrificio, aquí lo voy a marcar. Ahí está. El sacrificio de los impíos es abominación a Yahweh, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces entendemos que de esos sacrificios nos agrada, Padre. De esos sacrificios, de esa forma de pensar, de venir a su presencia y a su Mishkan, como hemos comprendido. Recordemos que el Mishkan fue inaugurado hace unos momentos atrás, cuando venimos de la parashá anterior. Fue construido, fue inaugurado con esa nube de gloria que llenó esa Shekinah, esa presencia de Yahweh llenó ese lugar y fue inaugurado allí. Entonces nosotros lo que debemos hacer con esta aliyá es poder hacer lo correcto, de una manera donde Él nos dice y nos indica que se debe hacer. Porque ahora todos entendemos que ese Corbán es Yeshua, ese Corbán que se entregó, ese Corbán que fue ascendido, dice allí la Escritura en Hebreos, que fue el Corbán de olor grato delante del Padre. Ese fue Yeshua. Pero también se nos dice la palabra que nosotros andemos como Él anduvo y también nosotros tenemos que llenar la plenitud, mejor dicho, tenemos que llegar a ser, ¿sí? Llegar a la altura de aquel varón perfecto, es decir,
seguir sus pisadas, imitándole en todo lo que ha hecho. Entonces, Yeshua hizo esto. Ahora nosotros como seres humanos que le seguimos como sus siervos, como sus talmidim, debemos hacer lo mismo, ofrecernos a sí mismo como Él lo hizo. Dice allí la palabra de su voluntad. Cuando hablamos en Levítico, dile a los hijos de Israel, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de bacán, de ganado vacuno, haréis vuestra ofrenda. En el 3 dice, y lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá. Nosotros, de nuestra voluntad, nos ofrecemos. Pero ahora este es el detalle. Por eso yo le dije cuando empecé a leer, preste atención a lo que dice. Porque allí, cuando los Cohen traían a la víctima, a ese corbán, que ese animalito, dice ahí un ganado vacuno, o puede ser una oveja, venían, y la palabra que se utiliza allí, creo que era destrozar. Modarán las piezas, dice ahí, modarán las piezas. Modarán, esa palabra se puede comparar, la tenía escrita aquí, denme un segundo. Destazó. Destazó es la palabra correcta, nosotros que hablamos el español. Destazó significa hacer pieza de una res muerta. Entonces, ¿qué hacían los Cohen? Agarraban y cortaban la cabeza, le cortaban los pies, las patitas, ¿verdad? Le abrían, sacaban los intestinos, sacaban los riñones, sacaban el hígado, y bueno, y esas cosas que le sacaban, vemos que sucede algo particular. Ahora, tengamos esto en nuestra cabeza, que nosotros somos ese animal, ¿sí? Ese corbán. Ahora, ¿qué es corbán? El corbán no es algo que entregamos nosotros. Es el medio por el cual hacemos una conexión. Por el cual nosotros nos elevamos con este corbán, ¿sí? Y nos acercamos. ¿Sí? En ese acercamiento, ¿qué se hace con este animal? Se lo sacrifica, se lo corta, se le saque todas las entrañas, se le dice ahora en términos españoles, extrañas, pero son vísceras aquí, pero también se le puede decir entrañas. Las vísceras son las partes más sucias, más inmundas de un ser, ya sea el animalito y hasta el ser humano también. Y habla de nosotros, habla de ese interior nuestro, ¿sí? Ahora, cuando nosotros venimos delante de Él, venimos primero con una mente correcta, cuando nos equivocamos. Por eso venimos delante de Él. Y es necesario hacer esto, porque esto se hacía todos los días. Es muy necesario hacerlo. Entonces, cuando venimos y oramos a Él, hemos comprendido cuando hablamos del Mishkan, cómo debemos entrar, hemos visto los artefactos, los muebles que había ahí, todo el mobiliario, dice la Escritura. Pero ahora el sacrificio, cuando entramos allí en esa fuente, ese altar de bronce, donde se quemaban las víctimas. Ese fuego que encendía, ese fuego de dónde procedía, de Yahweh, del cielo. Entonces cuando nos presentamos a Él, tengamos esto en mente, venimos a entregarnos y por este medio acercarnos a Él, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede? Todas esas partes incorrectas nuestras que actuaron mal, que nos hacen errar, que están sobre el espíritu, es decir, la carne, cuando la carne gana a nosotros, cuando nos gana, actúa, y es ahí la mayoría de las veces donde equivocamos, donde erramos. Por eso cuando venimos a Yahweh pedimos, hacemos introspección, hacemos teshuvá y pedimos a Yahweh que nos haga una limpieza, que nos purifique. De eso también habla el sacrificio, de eso también habla la expiación, el perdón, el cubrir, el tapar lo que hizo Yeshua. Es santificarnos a la vez. Es que Él consuma todo esto que está mal, esta suciedad que está mal, en nuestro interior, en nuestras entrañas, porque ahí Yeshua nos habla y nos dice que de nuestro interior salen los malos deseos, salen los adulterios, las fornicaciones, de nuestros pensamientos. Entonces, de nuestras entrañas, de nuestro interior, de esa suciedad, porque los riñones está
digamos, la orina, de los intestinos, está la materia fecal, está toda la suciedad, que luego, dice los Cohen, agarra de estas cosas, las limpian, las lava con ¿qué? Con agua. Los pies la lavan con ¿qué? Con agua. Las manos, o sea, las partes de los animales las lavan con agua. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos lavados por la Torá cuando venimos y somos ese sacrificio, ¿sí? Este Corban Olá. Eso quiere decir, y con una mente correcta debemos nosotros de pensar que venimos a entregarnos para que Él nos santifique, Él nos purifique, Él nos limpie y nos lava de toda nuestra maldad. De toda nuestra maldad. Este rito que se hacía antes, ahora está en nosotros. Y nosotros somos los que le damos efectividad cuando comprendemos, cuando tomamos conciencia de lo que es realmente todas estas cosas, y cada uno de los detalles nos habla de esto, de entregarnos y de lo que dije recién, para que Él nos purifique de las partes más interiores, donde hay más suciedades, nos purifique, nos limpie por su palabra y podamos nosotros volver a caminar y volver a crecer en espíritu, volver a tener esa madurez de no volver a equivocarnos. Así que espero que, aquí dejo la lilla, espero que le haya llegado como a mí. Y bueno, es muy interesante ver estas cosas, así que le animo que sigan allí, prendidos de la Torá, de la mano de Yeshua. Así que mis hermanos, shalom, shalom, Yahweh les bendiga.